La corrupción no desaparece por accidente. La corrupción desaparece a partir de cambios puntuales, de cambios intencionales. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo un país como México puede solucionar el problema de la corrupción? Bueno, como hemos visto en este curso, la corrupción trasciende las fronteras del Estado, del gobierno y de la burocracia pública. La corrupción es un problema social en todo el sentido del término. Es decir, la corrupción nos refiere a las reglas del juego. Es decir, la corrupción nos refiere a las instituciones, entendidas no solamente como estas reglas formales, cosas como las leyes o los códigos, sino también a las normas, es decir, estos patrones de conducta que se repiten una y otra vez en las relaciones sociales de un territorio, de una sociedad dada. Esta característica de la corrupción, además, nos apunta a dos elementos importantes. Primero, que el cambio de una cultura de la corrupción a lo que podríamos llamar una cultura de la legalidad es un cambio que toma tiempo, es un cambio de largo aliento y que no vamos a lograr de la noche a la mañana. Pero por otro lado también nos habla de la excepcionalidad de los países que sí han logrado un control efectivo de la corrupción. Es decir, la gran mayoría de las sociedades siguen viviendo en una cultura de la corrupción. Puesto así, la principal tarea de la lucha anticorrupción es la creación y mantenimiento de instituciones, de reglas y normas que nos permitan transitar de la cultura de la corrupción a una cultura de la legalidad y que nos permitan hacerlo de manera sostenida. Ahora, ¿qué tipo de instituciones tenemos que construir? Como ya vimos también en este curso, poner simplemente elecciones democráticas en sí mismo no altera necesariamente los niveles de corrupción. De la misma manera, generar crecimiento económico, por ejemplo, medido a partir del crecimiento del PIB nacional, el Producto Interno Bruto, en sí mismo tampoco genera un cambio en los niveles de corrupción. ¿Qué más necesitamos? ¿Cuáles son esas instituciones adicionales? ¿Cuál sería la receta institucional? Y aquí sí podemos aprender mucho de los países que sí han logrado un control efectivo de la corrupción. Esto es importante, porque a pesar de que este es un problema social sumamente complejo, es un problema social que sí tiene solución. Y eso es lo que 5 años más o menos de investigación sobre la corrupción nos han dicho una y otra vez. Entonces, ¿cómo se ve esta lista? Bien, para empezar, el primer ingrediente institucional se refiere a las leyes, ciertamente. Las leyes que identifican, que tipifican los distintos actos de corrupción, que además establecen castigos para aquellos que cometen un acto de corrupción, que participan en una red de corrupción. Y además establece responsables, es decir, autoridades que van a investigar los actos de corrupción y que van a castigarlos ejemplarmente. Un segundo elemento se refiere a las leyes que permiten a los ciudadanos, a las empresas, a todo mundo, acceder a la información, es decir, que nos permiten transparentar los procesos de gobierno, que nos permiten transparentar los trámites y servicios y los destinos de los dineros públicos. Un segundo elemento, pues, se refiere a las leyes de transparencia y acceso a la información pública y a los garantes de este derecho. Un tercer elemento se refiere a las organizaciones que regularmente auditan y que regulan el origen y destino de los dineros públicos. Muy importante, estos países tienen instituciones como las auditorías que nos permiten saber dónde están las irregularidades en el gasto, dónde se gastan cosas que no se deben de haber gastado, dónde están los huecos en el presupuesto. Otro ingrediente fundamental se refiere a los sistemas de procuración de justicia, que tienen que ser sistemas que investiguen delitos, que investiguen los actos de corrupción a través de métodos científicos, a través de evidencia, pero que también sean sistemas que sean imparciales y que sean independientes. Esto es muy importante. Requerimos de fiscales, requerimos de jueces cuyo trabajo no dependa del presidente, que no dependa de los políticos en turno. Necesitamos una fiscalía autónoma, una fiscalía que tenga el poder de llamar a cuentas, investigar delitos sin necesidad de rendirle cuentas a un grupo político. Otro ingrediente muy importante se refiere a la sociedad civil organizada y a la prensa, a los medios independientes. Estos dos actores, la sociedad civil y los medios, son importantes porque tienen que estar todo el tiempo vigilantes, tienen que
estar buscando irregularidades y estar dispuestos a denunciarlas cuando las encuentran. Es muy importante. Los medios tienen que ser independientes, tienen que ser medios que puedan hacer denuncias y que puedan destapar escándalos, ese cochinero que a veces encontramos en la política. Los países que han logrado un control de la corrupción también tienen una política anticorrupción. Por esto me refiero no solamente a las estrategias de prevención y de castigo de la corrupción, sino también me refiero a las estrategias de coordinación de las distintas autoridades que tienen poderes relacionados con la lucha anticorrupción, es decir, los fiscales, los auditores, los políticos. Esta política anticorrupción, entonces, no solamente refiere a medios y a una formulación adecuada de la política anticorrupción, sino también a los medios de coordinación dentro del Estado y hacia la sociedad civil. Otro elemento que es fundamental y el cual en México aún no hemos logrado es el servicio civil de carrera. Un ingrediente muy importante es el de una burocracia netamente profesional, en la cual el que una persona quiera ingresar al servicio público, quiera hacer carrera en el gobierno como un funcionario público, pues lo hace a partir de los méritos profesionales probados, de sus títulos, de su experiencia laboral, y no lo hace, como sucede ahora, con base en sus relaciones personales, con base en la lealtad a un grupo político, con base en las palancas que tiene. La construcción de servicio profesional de carrera es un ingrediente fundamental en la lucha anticorrupción. Y un último ingrediente que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental y que encontramos en estos países que sí han logrado transitar hacia una cultura de la legalidad, es el de los ciudadanos, el de ciudadanos educados en los costos de la corrupción, ciudadanos que saben lo que le cuesta a un país económica, social, políticamente, la corrupción. Y estos son ciudadanos que no solamente identifican actos de corrupción, sino que además están dispuestos a denunciarlos. Denunciarlos no solamente hacia los políticos, es decir, cuando los políticos cometen actos de corrupción, o los empresarios, sino también el vecino. Cuando el vecino quiere dar una mordida para escaparse de una multa, o cuando él mismo se encuentra en una situación de interacción con la autoridad y una autoridad exige un soborno, este ciudadano decide denunciarlo, decide tener el valor de decir algo y de exhibir y de avergonzar a los corruptos. Este es un ingrediente muy importante. Necesitamos de ciudadanos educados y ciudadanos con arrojo, es decir, personas dispuestas a denunciar. Ahora, yo sé que esta lista es muy larga y esta lista sin duda no es sencilla de implementar o de conseguir, pero es una lista importante y es una lista que traza un mapa de ruta en el cual México ha empezado a dar algunos pasos. Ciertamente la nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la creación de las instituciones, de los órganos que se coordinan en este sistema es un paso en esa dirección, pero no es de ninguna manera un paso suficiente. Aún nos falta mucho por hacer en esta lucha anticorrupción. Y es importante recalcar el punto, no es una lucha solamente de los políticos, de los burócratas, de aquellos que toman las decisiones, es también una lucha tuya, es una lucha que nos concierne a todos los ciudadanos. Y esta es quizás la lección más importante que podemos sacar de la literatura anticorrupción, y es que la solución al problema no es una solución de leyes solamente, no es una solución de burócratas solamente, es una solución que nos compete a todos.